Bien, vamos a continuar con lo que estábamos trabajando en la clase pasada, no tanto con digrafos, sino más bien con los espacios vectoriales asociados a grafos y con las matrices de incidencia. Entonces, siguiendo el trabajo con matrices de incidencia, vamos a hacer una observación. Observación. Dada una matriz de incidencia A de un grafo G, cada renglón de A, vamos a llamarlos ahí, a los renglones de la matriz A, representa lo obvio, representa al vértice I, ¿sale? Claro, pues, los renglones representan vértices y las columnas aristas. Eso no tiene chiste. Pero además, ahí es el subgrafo inducido por el vértice I. ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo. Es decir, AI es el vector que se obtiene del subgrafo inducido por VI. Es decir, si nosotros consideramos todas las aristas que inciden en BI, ¿de acuerdo? Pues estas están señaladas en el renglón correspondiente a BI. Bueno, pues si tú agarras y tomas esas aristas y las colocas formando un subgrafo, ¿de acuerdo? Lo que vas a obtener es como una araña que en el centro tiene al vértice BI y que todas las aristas que llegan a BI están nombradas por este vector, ¿de acuerdo? O el renglón representa el vector que genera, que se obtiene de generar el subgrafo por BI. A ver, hagamos un ejemplo aquí. Digamos que tenemos al grafo G, 1, 2, 3, 4, 5, algo así. Nuestras seis vértices, nuestras aristas, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puso 8 total, ahí está. No, esa no me gusta. Coloquemos esta. Ándale, así se ve ruda esa. Ok, vamos a nombrar a nuestros vectores. Vector 1, vector 2, vector 3, vector 4, vector 5, vector 6. Y vamos a nombrar a nuestras aristas, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y E8. Ahí está. Entonces nuestra matriz de incidencia, ¿vale? Vamos a nombrar aquí nuestra matriz de incidencia A, va a contar con 6 renglones, porque cada uno de los renglones son vértices y debe tener 8 columnas, porque pues, cada arista es una columna. Entonces, si van a ser 6 renglones, va a ser algo más o menos así. La primera arista sería en B1 hay un 1 y en B2 hay un 1, o E1 va de B1 a B2, o es adyacente o incidente en B1 y B2. Entonces sería 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ahí está. Esta es E1. E2 es en B2 y B3 ponemos un 1, entonces B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Sale? Porque debemos de colocar unos en B2 y en B3. E3 va de B1 a B3. Entonces es un 1,
0, 1. Y en B4, B5 y B6 van ceros. Luego B4 va de V1 a V6. Entonces, en V1 va un 1, luego va en B2, B3, B4 y B5 van ceros. Y en B6 va un 1. Luego la 5, la arista número 5, ¿sale? Va de B5 a B6 o tiene como vértices finales a B5 y a B6. Entonces, de B1, B2, B3 y B4 van ceros, B5 y B6 van unos. La arista 6 es con B3 y B5, entonces sería 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ya, esa sería la arista 6. La arista 7 es con B4 y V3, V5, que son los vértices 4 y 5. Entonces, en las posiciones 4 y 5 colocamos unos. Todos los demás son 0, 0, 0, 0, en 4, en 5, pero en 6 ya va a ser. Esta fue la arista 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿de acuerdo? Y en la arista número 8 es B3 y V4. Entonces, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ya, ahí está. Esta es nuestra matriz ¿de qué? De incidencias, ¿de acuerdo? De incidencias. Sale. Ahora lo que nos dice es, bueno, pues toma cualquier renglón, el que dice tanto. A ver, tomemos el tercer renglón. ¿Sale? Este tercer renglón, tomando en cuenta o considerándolo como vector, el vector A y, bueno, A3, porque es el tercer renglón, tiene entradas 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Si nosotros trazamos el subgrafo generado por este vector, el A3, pues debe de pasar por las aristas, no pasa por la arista 1, pasa por la arista 2, es decir, sombreamos esta. Luego la arista 3, sombreamos esta. Arista 4 no, arista 5 no, pero arista 6 sí. Arista 6. Arista 7 no, pero arista 8 sí. La arista 8 es esta. Y lo que observamos es que se nos genera un subgrafo que tiene, digamos, llamémoslo así, como centro a V3 o al vértice 3. ¿De acuerdo? Porque los renglones representan vértices, pero al tomarlos como vectores del espacio vectoral asociado al grafo G, ¿de acuerdo? Lo que obtenemos es que esos vectores son subgrafos dentro de G. Y el subgrafo que se obtiene de inducirlo a través del vértice 3, pues es el que nos da el renglón 3. ¿Sale? Si quisiéramos el grafo inducido o el subgrafo inducido por el vértice 6, es decir, tomar A6, ¿sale? Pues eso sería tomar este renglón. Y ese renglón tiene como elementos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 0. ¿De acuerdo? Luego entonces, el vértice 6 contiene a las aristas 1, 2, 3, contiene a la arista 4, la arista 4 es esta, y contiene a la arista 5, que la arista 5 es esta. Y ese es el subgrafo inducido por el vértice 6. ¿De acuerdo? De eso es de lo que se trata o trata de decirnos esta observación. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok, bueno, pues vamos a continuar entonces. Bien, vamos a dar un pequeño teorema. Teorema.
si A de G es una matriz de incidencia de un grafo conectado G con n vértices, ¿sale? Sean A1, A2 hasta AN los vectores correspondientes a los renglones de A, ¿de acuerdo? Lo que acabamos de hacer es observar que los renglones de la matriz de incidencia pueden ser vistos como vectores del espacio vectorial asociado al grafo G y que nos representan el subgrafo inducido por el vértice al cual corresponde el renglón de donde se sacó el vector. Qué rebuscados dije eso, pero pues esa es la idea. ¿Vale? Bueno, entonces en estos momentos sabemos que estos renglones se pueden ver como vectores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y que pues, representan el subgrafo inducido por el vértice el vértice etiquetado, numerado con una I, ¿de acuerdo? O del 1 al N. Sale. Entonces, tres cosas se pueden decir sobre esos vectores. Primero, el conjunto de los vectores AI es linealmente dependiente. ¿De acuerdo? Es decir, al menos uno de los vectores o al menos uno de los renglones se puede escribir como combinación lineal de los demás. ¿De acuerdo? Recuerden que la dependencia lineal es que eh, dos o más vectores son linealmente dependientes. Si uno de ellos se puede escribir como combinación lineal bajo la suma dentro del espacio vectorial y el producto por escalar dentro del espacio vectorial, sale de los demás elementos. Entonces, el hecho de que sean linealmente dependientes significa que al menos uno de los vectores se puede escribir como combinación de los demás. En este caso, al menos uno de los renglones se puede escribir como combinación lineal de los demás renglones. ¿De acuerdo? Fuera del contexto de decirlo completamente como álgebra, se puede interpretar como que uno de los renglones no aporta información en cuanto a la construcción del grafo, ¿sale? O que uno de los vértices no aporta información en cómo se va a construir el grafo, ¿sale? Bien, ese es el primer punto. Segundo punto. El número de vectores ahí linealmente independientes es n-1. Y esto es muy importante porque ya te dice, ¿sale? Que si bien el conjunto original de n vectores es linealmente dependiente, si tú quitas uno de ellos, ¿sale? El conjunto se vuelve linealmente independiente, es decir, solamente tienes un elemento sobrante. Eso es lo que trata de decir esto, ¿de acuerdo? Y por último,
3. El rango de A es n-1. Es decir, la dimensión del espacio vectorial formado por la matriz de incidencias es n-1, o el conjunto de vectores linealmente independientes correspondientes a la matriz A es n-1, bajo el contexto de que las operaciones de suma de vectores se realizan en módulo 2. ¿Sale? A ver. Copiemos esto. Copiar. Pegar. Listo. Acá está nuestra matriz de incidencias. ¿Sale? Supongamos que nos deshacemos bueno, lo que nos dice el teorema es que estos 6 renglones son linealmente dependientes, pero que si tú quitas uno, el sistema se vuelve, o el conjunto de renglones se vuelve linealmente independiente. ¿De acuerdo? Quitemos este. Si son linealmente dependientes, este que es, vamos a llamarlo, este es el vector 6, este es A6, ¿de acuerdo? Este vector se debe obtener como la suma de los anteriores, porque debe ser una combinación lineal de estos. Y como el producto por escalar pues, nos interesa nada más con uno, porque es realmente el que nos aporta, y la suma es módulo 2, entonces pues intentemos ver qué pasa si sumamos todas las entradas. Sería 1 más 1, 2 en la primera columna. En la segunda columna es 2 también. En la tercera columna es un 2 también. La cuarta columna nos da un 1. La quinta columna nos da un 1. La sexta columna nos da un 2. La séptima columna nos da otro 2. Y la octava columna nos da 2. Pero recordemos que esta operación de suma se hace módulo 2. Eso significa que los números se dividen entre 2 y se toma el residuo. Esto nos da 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 0. Bueno, pues la suma de todos estos vectores, sumar este vector junto con este vector, junto con este otro y este otro, lo que nos da es el renglón A6. ¿Sale? Eso es lo que nos da la eliminación de renglones. ¿De acuerdo? O con eso estamos probando que son linealmente dependientes. Es decir, esta matriz de incidencia es de 6 por 8, pero uno de los renglones es linealmente dependiente de todos los anteriores. Bueno, pues resulta que esto sucede con cualquier renglón que ustedes separen. Por ejemplo, separemos el renglón 3. Este es A3. Bueno, pues si hacemos la suma de todos los números en las columnas, ¿vale? El primero nos daría 2, el segundo 1, el tercero 1, 2, 2, 1, 2, 1. Pero al modularlo
Al calcular el módulo 2, esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Quedándonos con la suma 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, que es a 3. Con esto estamos probando, por un lado, ¿sale? Que podemos eliminar un renglón. De hecho, pueden eliminar cualquiera. Eso es lo que nos está diciendo esta parte. ¿Sí? Con esto, lo que nos está tratando de decir es, el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Uno, no aporta información, ¿de acuerdo? Y segundo, que el número de vectores linealmente independientes es n-1 y con esos puedes formar el último vector. Con lo cual, tu matriz, al quitarle un renglón, ¿sale? Te queda una estructura donde ya todos son linealmente independientes. Y que al sumar todos los renglones, obtienes el renglón que te hace falta. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas hasta ahí? ¿Preguntas? No, profe, hasta ahorita todo claro. Ok. Bueno. Pero con este no. A ver. Observación. En un grafo desconectado, con K componentes, el rango de AM es N menos K. Recuerdan que en clases pasadas vimos que si un grafo es desconectado y tenía dos componentes, A de G se podía ver como una matriz A de G1, 0, 0, A de G2. ¿Sale? Donde A de G1 es la matriz de incidencia para la componente 1 y A de G2 es la matriz de incidencia para el componente 2. Bueno, si nosotros consideramos esta como una matriz de incidencia de un grafo conectado porque es un componente, esto va a tener un vector linealmente dependiente. Entonces, todo un renglón de la principal se va a transformar en un vector linealmente dependiente de todos los que se encuentran arriba, ¿de acuerdo? Todos los que se pertenecen a A de G1. Por otra parte, si te olvidas de A de G1 y te consideras la parte de abajo, A de G2 es la matriz de incidencia de un subgrafo conectado. Luego, entonces, uno de sus vectores o uno de sus renglones va a ser linealmente dependiente. Y por lo tanto, todo un renglón va a ser linealmente dependiente con respecto de los demás. Así pues, esta componente aporta un renglón o un vector linealmente dependiente y la segunda componente aporta un vector linealmente dependiente. Entonces, por componente se va agregando un vector linealmente dependiente, ¿de acuerdo? Por eso es que si tenemos K componentes, pues vamos a tener K vectores linealmente dependientes y por lo tanto el rango de A se ve reducido en K, en K vectores linealmente dependientes dentro de cada uno de sus componentes. Por eso el valor es N menos K. ¿De acuerdo? Ok. Más o menos hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? En parte no, profe. Ok. Pues vamos a detenernos unos minutitos, ¿les parece?